Hola, continuamos entonces con el cálculo de predicados. Nos queda por ver cómo es la resolución clausal en el primer orden, habiendo ya visto cómo es el pasaje de sentencias a forma clausal y cómo es el mecanismo de unificación entre términos. Bueno, al igual que en el caso de la resolución proposicional, la resolución de primer orden se basa en generar una nueva cláusula a partir de dos cláusulas que tengan literales complementarios. En este caso, básicamente lo que tenemos que agregar es que los literales complementarios que están en esas dos cláusulas no son idénticos, sino que son unificables bajo una sustitución tita. Sin falta en este punto decir que L1 y L2 tienen que ser literales complementarios, o sea, si uno es positivo el otro es negativo o viceversa. Bueno, si estamos en esta situación, o sea, si tenemos dos cláusulas que tienen literales complementarios que son unificables bajo una sustitución tita, entonces existe una nueva cláusula C3 denominada resolvente que se obtiene eliminando L1 de C1, eliminando L2 de C2, uniendo los literales que quedan en C1 y C2 y aplicando tita a la unión que resta de ambas. Bueno, esto lo vamos a ver en ejemplos, pero por el momento seguimos adelante con la parte formal. Lo primero principal es ver que C3 es consecuencia lógica de C1 C2, o sea, toda interpretación que satisface a C1 y C2 también satisface a C3. Una derivación por resolución de una cláusula C a partir de un conjunto sigma de cláusulas es una secuencia tal que C es la última cláusula de la secuencia y cada miembro de la secuencia o bien pertenece a sigma o bien se obtiene como resolvente de los miembros anteriores de la secuencia. En este caso estamos idéntico a lo que habíamos visto en resolución proposicional. Finalmente, si podemos derivar la cláusula vacía a partir de sigma, entonces sigma es refutable, o sea, no pueden ser todas verdaderas las sentencias que están en sigma, y la derivación en particular es una refutación, y al no ser refutable es insatisfacible. Se puede ver que la derivación por resolución es correcta y completa con respecto a la semántica de primer orden, o sea, toda aquella sentencia que es derivable por sustitución es consecuencia lógica, o sea, es válida bajo las mismas interpretaciones que satisfacen a los antecedentes a sigma. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Deseamos chequear la consistencia del siguiente conjunto de cláusulas sigma. Si recordemos que nuestra estrategia, al decir quiero chequear la consistencia, es porque básicamente lo que yo quiero ver es la noción de consecuencia lógica, entonces probablemente lo que esté ocurriendo es que yo haya agregado la negación de un literal como parte de mi conjunto de cláusulas para mostrar la insatisfacibilidad del conjunto de cláusulas y de esa forma mostrar que ese literal es consecuencia lógica de ese conjunto de cláusulas. Bueno, en este caso la estrategia es la misma. Lo que hacemos es colocamos a esta cláusula como paso 1, colocamos a esta cláusula como paso 2, a esta como paso 3, a esta como paso 4, y luego empezamos a buscar literales complementarios 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, luego 2 con 1, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6, y así hasta llegar a la cláusula vacía. Bueno, entre 1 y 2 encontramos que P de XY y no P de AB son literales complementarios bajo la sustitución, sustituir a X por A Y por B. Entonces, obtengo una cláusula resolvente que es lo que queda de la cláusula 1, que es esto que está acá, y lo que queda de la cláusula 2, que es nada, pero en eso que me queda tengo que aplicar la misma sustitución que utilicé para encontrar los literales complementarios. Si recordemos, esto es exactamente lo que dijimos cuando hablamos del teorema de Herbrand, y dijimos, para encontrar la refutación de una sentencia, simplemente lo que tengo que hacer es encontrar una sentencia de base, una instancia de base de esa sentencia que sea insatisfacible.
Y para encontrar esa instancia de base, yo puedo tener un mecanismo que simplemente lo que haga sea revisar la base de Herbrand de esa fórmula bien formada o de ese conjunto de fórmulas bien formadas hasta encontrar lo que estoy buscando. Entonces acá la resolución clausal lo que me está diciendo es lo siguiente. Sí, yo puedo unificar a P de XY con P con no P de AB y por lo tanto si esta es verdadera entonces esta es falsa o a la inversa, pero bueno, ojo, siempre y cuando hablamos de X acá estamos hablando de A y cuando hablamos de Y acá estamos hablando de B, entonces esta X tiene que ser esta misma X de acá y esta Y tiene que ser esta misma Y de acá. Si no, no estaríamos hablando de los mismos elementos de base. Bueno, entre 1 y 3 también encontramos una posible sustitución. Fíjense que entre 1 y 3 básicamente lo que estamos haciendo es sustituir a X por A para eliminar el no Q de X y el Q de A. Y en el caso de 1, 4 estamos haciendo lo mismo pero con el R. Desaparece el R. Bueno, habiendo hecho 1 con 2, 1 con 3 y 1 con 4, ya hicimos todas las combinaciones posibles de 1, entonces pasamos ahora a 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6, 2 con 7. Bueno, 2 con 3, 2 con 4 y 2 con 5 no tienen átomos que tengan el mismo símbolo de predicado, así que no hay ningún tipo de unificación posible, pero 2 con 6 sí, y 2,7 también. Básicamente en 2,6 estamos sustituyendo a Y por A y en 2,7 estamos sustituyendo a X por A. Perdón, en el 2,6 estamos sustituyendo ahí a Y por B y en 2,7 a X por A. Bueno, terminamos con 2, pasamos a 3, hacemos 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, etcétera, etcétera. Bueno, 3,5 nos permite resolver a R, entonces nos queda solamente Q de A, perdón, 3,5 nos permite resolver a Q de A y Q de A, entonces nos queda 9R de B, 3,6 nos permite resolver a 3 y 6, no hay un error acá, esto está mal. Este paso acá es incorrecto, no sé de dónde lo saqué, me debo haber equivocado. Pero bueno, básicamente 3,8 sí nos permite encontrar la cláusula vacía porque tengo directamente dos literales de base complementarios y por lo tanto cuando los resuelvo obtengo la cláusula vacía y he logrado mostrar la refutabilidad de este conjunto de literales. Bueno, al igual que nos ocurrió con la resolución clausal proposicional, yo en este punto me doy cuenta que en realidad no necesité los pasos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para el paso 12, porque el paso 12 requirió solamente el paso 8, y el paso 8 no necesitaba el paso 7, etcétera, etcétera, sino que necesitaba solamente el paso 6. O sea que si yo tuviese una manera de dirigir esta resolución clausal, computaba directamente el paso 6, luego con 2 y 6 computaba el paso 8, y luego con 3 y 8 computaba el paso 12 y obtenía una refutación óptima. Bueno, hay otro ejemplo. Encuentren una refutación óptima para este ejemplo que está acá. O sea, básicamente lo que hacen es el mismo procedimiento mecánico, ponen como 1, 2, 3, 4 a las cláusulas originales y luego hacen resolución si se puede, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 5, 2 con 6 y así sucesivamente. Bueno, para poder encontrar las resoluciones óptimas, al igual que hicimos en el caso proposicional, vamos a trabajar con un subconjunto reducido del lenguaje, que son las cláusulas de Horn, en la cual tenemos, al igual que en el caso proposicional, hechos, o sea, una cláusula que tiene una conclusión absoluta, que no tiene antecedente, no tiene hipótesis, una regla, que es una cláusula que tiene un conjunto de literales como antecedente y una determinada consecuencia, consultas, que es un conjunto de literales
que yo quiero saber si devuelven o no una conclusión, y la cláusula vacía. Bueno, dada una cláusula de Horn de primer orden, la conclusión de la cláusula es la cabeza, y los literales, que serían los literales positivos que yo tengo, son los que se denominan el cuerpo o cola. Luego vamos a tener un algoritmo de decisión, que es básicamente una modificación muy leve al algoritmo de decisión de la resolución clausal proposicional, que sería el prolog proposicional, que básicamente nos permite decidir si C es una consecuencia lógica de P, donde C es una consulta y P es un programa. Básicamente lo que nosotros hacemos es determinar la inconsistencia o la insatisfacibilidad de las cláusulas en P unida a una nueva cláusula que es la negación de C. El algoritmo trabaja al igual que el que ya vimos. Trabajamos con un resolvente que es una pila, colocamos a la consulta en el resolvente y luego iteramos los pasos 1, 2, 3, 4 mientras el resolvente no sea vacío. Entonces, mientras el resolvente no sea vacío, en el paso 1 quitamos un átomo, buscamos una cláusula K en el programa cuya cabeza unifique con el átomo que quiero resolver. Si no hay tal cláusula, abandonamos el ciclo y ya sabemos que eso va a generar fracaso. Luego, si encontramos esa cláusula, agregamos al resolvente la cola de la cláusula. Hasta acá estamos haciendo básicamente lo mismo que hicimos con el prolog proposicional, pero se agrega un cuarto paso, que es aplicamos al resolvente la misma sustitución que encontramos para unificar la cabeza de la cláusula K con el átomo que queríamos resolver A. O sea, si en el paso 1, en el paso 2, para encontrar una cláusula K cuya cabeza unificase con el átomo A, tuvimos que aplicar sustituciones, esas sustituciones se las vamos a aplicar a todo el resolvente. Bueno, si abandonamos el ciclo porque el resolvente está vacío, entonces devolvemos éxito y le avisamos que se aplicaron las sustituciones que quedaron en el registro de sustituciones. Caso contrario, devolvemos fracaso. Bueno, al igual que en el caso proposicional, en el primer orden tenemos el problema semántico de cómo manejamos la regla de computabilidad, o sea, trabajamos al resolvente como una pila. Eso le está dando una interpretación a la conjunción, y trabajamos a las cláusulas del programa cuyas cabezas se pueden unificar. Las trabajamos en secuencia, por lo tanto también le estamos dando una interpretación a la disyunción. Bueno, básicamente eso genera algún tipo de problemas semánticos. Y luego, finalmente, como estamos trabajando con cláusulas de Horn, estamos representando conocimiento positivo determinado, o sea, no podemos tener átomos negados en las cabezas, o no podemos tener disyunciones en las cabezas, y por lo tanto hay algún tipo de conocimiento que en principio no es expresable en este lenguaje formal. Bueno, entonces supongamos que tenemos el siguiente programa lógico: P de XY solo si Q de X R de Y, Q de A es un hecho, R de B es un hecho, y quiero saber si P de AB es consecuencia lógica del programa. Bueno, entonces en el primer paso colocamos a P de AB en el resolvente. El átomo que encontramos cuya cabeza, el átomo que seleccionamos del resolvente es P de AB. La cláusula de programa que encontramos cuya cabeza unifica al átomo que hemos quitado del resolvente es esta que está acá. La cabeza de esta cláusula unifica con este átomo bajo estas sustituciones, y luego agregamos la cola de la regla al resolvente habiéndole aplicado las sustituciones que están acá. Luego volvemos a los pasos 1, 2, 3, 4. En el paso 1 quitamos este átomo del resolvente, encontramos una cláusula en el programa cuya cabeza unifica. Entonces no tenemos que aplicar ninguna sustitución, ni tenemos que agregar ningún tipo de átomo al resolvente. En el resolvente me quedó solamente
este átomo es el único átomo que vamos a poder seleccionar. Existe esta regla en el programa cuya cabeza unifica, no tenemos que agregar nada y finalmente llegamos al resolvente vacío y abandonamos el programa con éxito. Bueno, de alguna manera, estas sustituciones que hemos encontrado, el programa, el intérprete nos va a decir, bueno, sí, he podido mostrar P de a B, pero bueno, sustituyendo a X por A y sustituyendo a Y por B. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a jugar con el intérprete. Bueno, damos algunos ejercicios, básicamente transformar algunos de los ejercicios anteriores a programa lógico y determinar si esos programas lógicos derivan o no la cláusula vacía, determinar si el siguiente programa con la siguiente consulta generan o no generan la cláusula vacía. Y bueno, básicamente este ejemplo tiene una cosa que es bastante interesante y es el predicado P, que es el predicado de la consulta, llama a dos predicados, el predicado Q y el predicado R. Entonces, en alguno de los caminos computacionales, el predicado Q va a intentar sustituir variables por término acá, y en otros va a intentar sustituir variables por término acá. Fíjense que nosotros tenemos la variable X en este lugar, tenemos la variable X en este otro lugar, y tenemos acá también la variable X, pero en realidad como están cuantificados en cláusulas diferentes, esos X no se muestran, no se mezclan, perdón. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que si bien la variable tiene el mismo nombre, los ámbitos de referenciamiento no se mezclan porque están dentro del mecanismo de resolución que intenta encontrar el unificador cláusula por cláusula y por lo tanto no hay una mezcla posible. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo tengo una sustitución de variable por término en el intento de resolver alguna cláusula, me encuentro con que esa sustitución es dinámica. O sea, cuando sustituyo una variable por término y logro resolver un determinado átomo, esa sustitución cumplió su efecto y una vez que cumplió su efecto ya me puedo olvidar de ella y de ahí en adelante sigo computando otras partes del programa que necesitan probablemente otras sustituciones. O sea, básicamente con esto lo que estamos diciendo es los ámbitos de referenciamiento, primero, son locales a las cláusulas y por lo tanto no se mezclan entre cláusulas, y segundo, son dinámicos. Hasta que la cláusula no se activa, el ámbito de referenciamiento de la variable de la cláusula no tiene un significado y por lo tanto no afecta a otras reglas, otras cláusulas en el programa. Esto es totalmente diferente a lo que tenemos en otros lenguajes de programación y junto con el mecanismo de unificación que vimos en el video anterior, que como dijimos es un mecanismo de pasajes de parámetro, pero es un mecanismo de pasaje de parámetro potencialmente bidireccional y potencialmente recursivo, o sea, la sustitución de variables por términos no necesariamente va de derecha a izquierda, sino que puede ir de izquierda a derecha, y a veces esa comunicación va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Bueno, eso también es totalmente diferente a los lenguajes de programación en el que estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, al igual que en el caso proposicional, en el Prolog de primer orden tenemos una equivalencia total entre teoría de verdad, teoría de la deducción y computabilidad. O sea, todo lo que es verdadero es demostrable y es computable. Todo lo que es computable es demostrable y es verdadero, y todo lo que es demostrable es verdadero y es computable. Esas son cuestiones que son realmente muy valiosas en un sistema formal y sobre todo en un sistema formal ejecutable como es el caso de Prolog. Bueno, en el próximo video vamos a acometer ya la presentación del lenguaje Prolog como tal. Vamos a jugar con el intérprete, vamos a hacer algunos ejemplos. Seguramente con Romina tendrán alguna indicación de cómo descargar el intérprete que nosotros utilizamos, que es el SWI Prolog de la Universidad de Ámsterdam. De tantos que hay,
Simplemente ese porque nos parece una buena distro para tener en cuenta. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.